En junio pasado se reportó la desaparición de 2 guardias de seguridad privada, quienes se dirigían a bordo de un vehículo blindado en la zona de conflicto entre Ixihuán y Tajumulco en el departamento de San Marcos. Autoridades localizaron el vehículo calcinado y días después reportaron el hallazgo de 2 cuerpos carbonizados en Ixihuán. Estos fueron trasladados hacia la morgue del INASIF. Casi 3 meses después, autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron que uno de los cuerpos es de Javier García Hernández, de 49 años, uno de los guardias de seguridad. Aún no se ha logrado establecer la causa de muerte. Por otra parte, se busca confirmar la identidad del segundo cuerpo. El día de su desaparición, García Hernández iba acompañado por otro guardia identificado como Alejandro Pérez. Debido a la conflictividad que existe entre los pobladores de Ixihuán y Tajumulco, San Marcos, en varias ocasiones autoridades han decretado estados de sitio con el fin de mantener el orden. Identificación de cuerpos es un trabajo definitivamente que es muy delicado, muy profesional también por parte del Instituto de Ciencias Forenses, INASIF. Desde el 3 de junio se localizan estos restos carbonizados, se empieza a analizar todo el ADN y toda la situación que conlleva esto, y se identifica que uno de los guardias que desapareció precisamente cuando tomaron esta unidad por un grupo armado, que es el que vamos a analizar realmente, la manera de operar, lo que se hace allá en Ixihuán, en las carreteras, estas áreas de conflicto. Bueno, identifica a Francisco Javier García Hernández. Los demás restos pues apuntan a que podría ser su compañero, que eran los 2 que viajaban en esa unidad. El licenciado Clavería, se suma cada vez más pues acciones de estos grupos criminales que operan en estas áreas dominadas por el crimen organizado. Por eso es que lo más importante es que los guatemaltecos, primero entiendan por qué es que yo planteo que se deben armar destacamentos militares en todas esas áreas. Porque efectivamente yo le pregunto a usted que está en casa, ¿qué culpa tenía estos 2 señores que trabajaban en transporte de valores de morir asesinados por criminales de cualquiera de estos pueblos que se manejan como organizaciones criminales organizadas en la región? La pregunta se las hago porque es muy importante que los guatemaltecos entiendan el momento de inseguridad que está viviendo el país. Y si no resolvemos el problema de la inseguridad a todo nivel, en todos los departamentos, pero especialmente en el occidente del país, en donde quedaron abiertas cualquier cantidad de rutas para el traslado de cualquier cantidad de productos, drogas, trata de personas, tráfico de migrantes, trasiego de armamento, contrabando, y les puedo sumar cualquier cantidad de delitos. No vamos a resolver el problema y cada día va a ser mucho más complicado poderlos combatir. Por eso es que es tan importante que en estas áreas los destacamentos militares se implementen fijos, de manera permanente, y no se muevan de ahí, y que combatan con el mismo poder de fuego que esta gente mata gente en esas áreas. Y es que, licenciado Clavería, estamos convirtiendo prácticamente estas áreas fronterizas donde se domina mucho desde hace muchas décadas esta pues plantación de amapola y situaciones complicadas, ¿no?, del narcotráfico, pero que la misma comunidad apoya. Pero nos estamos convirtiendo en estas áreas como Sinaloa, como Guerrero, ¿sí?, en México, donde el crimen organizado es el que manda, el crimen organizado es el que acciona, el crimen organizado es el que pone qué se hace, las normas, y qué no se hace. Pues es que es el riesgo, Axel, ese es precisamente el riesgo. Por eso es que es tan importante que los guatemaltecos entendamos que no podemos seguir escuchando esas agendas de violaciones de los derechos humanos, esas agendas de derechos ancestrales, esas agendas de un montón de cosas que efectivamente en algunas tienen razón, pero no ese es el tema. Aquí atrás hay crimen organizado, y crimen organizado muy fuerte, poderoso, que mueve cualquier cosa a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que hoy, que estamos viendo un tema de esta naturaleza, en que son afectadas 2 familias, que esos señores se andaban ganando el pan de sus hijos,
La pregunta es, ¿quién les va a dar de comer? Absolutamente nadie. Claro. Y entonces el trabajo del INASIF me parece perfecto. Queda por hacer el próximo paso, el trabajo de la investigación criminal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil para determinar quiénes son. En estas áreas hay que limpiar casa por casa porque hay armamento de ofensivo, quiere decir fusiles de asalto, ahí hay granadas, ahí hay bastones chinos, ahí hay de todo. Por eso es que es tan importante instalar al ejército en todas esas áreas. Ahora bien, veamos algunos detalles para ir ya conociendo un poco más a profundidad la situación. Por si usted nos acaba de sintonizar, estamos pues en este momento tratando de darle a conocer a usted detalles de este conflicto en Ixiuguán y Tajumulco, que el pasado 3 de junio se secuestró prácticamente a los 2 trabajadores de esta unidad blindada que transportaba valores. Se encontró la unidad, los cuerpos carbonizados, identificación, se logra determinar que uno de ellos era pues efectivamente uno de los guardias, pero se piensa y se estima que el otro resto también sea del compañero. El pasado 8 de junio se decretó un estado de sitio en Ixiuguán y Tajumulco, ambos municipios del departamento de San Marcos. El estado de sitio se impuso en su momento por acciones delictivas y el conflicto que durante años se ha mantenido entre las comunidades. Ahora bien, el estado de sitio se impuso en su momento para acciones delictivas, de manera que de mantener la paz era el objetivo principal. El estado de sitio permitió ejecutar capturas y aumentar la presencia en la zona donde se desarrollaba el conflicto para brindar seguridad en el lugar y devolver la paz. En otro aspecto, el otro punto que queremos detallar, según las autoridades, en los últimos meses se realizaron acciones interinstitucionales para lograr un consenso entre ambas comunidades y mantener la gobernabilidad en el área, es decir, acabar con este conflicto. La presencia de los elementos policiales y el ejército han permitido la recuperación de control territorial, lo cual ha permitido desmantelar búnkers, trincheras e impedir conflictos entre ambas poblaciones durante el estado de sitio. El gobierno de Guatemala afirma que es necesario mantener el combate frontal contra el narcotráfico en esa región y dar con responsables de asesinatos de civiles, como en este caso, el licenciado Clavería, que buscaba, ¿será posible que este grupo armado que interceptó la unidad, me imagino que también se robaron el dinero? Desde luego. Y obviamente prendieron fuego junto con las personas adentro. Esa es una acción, un mensaje directo, ¿no? Lo han hecho los grupos de narcotráfico, crimen organizado en México, lo han hecho en Sudamérica. ¿Se está volviendo esto una realidad en el país? Claro que sí. El problema es no entender que primero el narcotráfico es un delito transnacional que está interconectado en el mundo y especialmente con nosotros, con Colombia, Guatemala, México, Honduras, El Salvador. Pero el grave problema es no entender y creer que solamente la gente del Oriente puede estar metida en el narcotráfico. Claro. Eso no es cierto. Eso es lo más falso del mundo. Hay gente involucrada en Petén, gente involucrada en Alta Verapaz, en Quiché, en Huehuetenango, en San Marcos, en todo el país. En el sur. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser para contenerlo en todo el país y poner a disposición de los tribunales a quien sea, a quien sea. Aquí no se trata de que vamos a proteger a alguien porque pobrecito, no. Este es un tema en el que todos tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que entrar con los tacos por delante. Al narcotráfico se le controla si se le entra con los tacos por delante. Eso quiere decir con todo el poder coercitivo del Estado. Ahora bien, a su criterio, licenciado Clavería, la gente a la hora de consultarle en las calles, ¿qué quieren? ¿Cómo podemos recuperar la seguridad y el control? Usted lo decía ayer precisamente, la policía muchas veces pues, no puede ejecutar acciones en la montaña porque no están capacitados para eso. Se necesita la fuerza de tarea, ¿no? La fuerza del ejército, que están capacitados para ello. Aparte de eso, recordemos los años 90, donde el ejército se imponía prácticamente seguridad. No se daban esta clase de hechos y tampoco había crecido tanto el crimen organizado. No. Lo que pasa es que se dejó crecer. Se dejó crecer
porque desgraciadamente no se le combatió de la manera adecuada. Aun cuando los norteamericanos no apoyaban en su totalidad, apoyaban parcialmente. El problema es que ellos son los más complicados con el tema del trasiego de coca. Claro. La consume el 20% de la población norteamericana. Nosotros simplemente somos un lugar de paso, pero necesitamos el respaldo tecnológico, el respaldo de armamento, de logística y de incremento de personal para que efectivamente podamos combatirlo de otra manera. Usted muy bien lo dijo, operar en la selva, operar en la montaña no es una función policial, eso es una función del ejército de Guatemala, y lo saben hacer muy bien. Ahora bien, cuando analizamos los acuerdos de paz, ¿se podrá hacer esto? Claro. Porque hay acuerdos de paz que no permiten nuevamente la activación del ejército. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El problema es que el ejército sí cumplió con la disminución, pero se le fue la mano a algunos presidentes que son unos irresponsables, porque la bajaron al 15,000 elementos, cuando se debe haber quedado con 33,000, que era el número con que se podían quedar. Su presupuesto se debilitó totalmente. Yo hay veces tengo serias dudas y digo, bueno, si se debilitó es para que se permitiera el paso de cuanta droga hay en este país y cuánto criminal pueda caminar por ese país. No se puede seguir con lo mismo, no se debe seguir con lo mismo. Nuestros hijos y nuestros nietos lo van a pagar el doble si no les entramos hoy. Y este es el momento. Ahora bien, estamos hablando de una unidad blindada, ¿sí? Con agente armado dentro de la unidad. Aún así, fue vulnerable a este grupo criminal. ¿Qué no puede pasar con otros civiles? Y no le estoy contando. Turistas nacionales y extranjeros. No le estoy contando, ¿no? Han habido prohibiciones para que extranjeros norteamericanos, europeos, lleguen a Huehuetenango, lleguen a esta área de San Marcos. Yo recibo información de amigos míos, que son gente honrada, de Tacaná, de Tajumulco, de Ixiguán y de todos los municipios de por allá. Y me cuentan que efectivamente el problema es que aquí pulula el armamento ofensivo, aquí hay lanzagranadas, aquí hay fusiles de asalto, aquí hay granadas de mano, aquí hay de todo. Entonces la única forma que hay de combatirlos es con una fuerza superior y hay que usar al ejército. El ejército no tiene por qué estar acuartelado, el ejército tiene que salir a proteger a los guatemaltecos y especialmente a los más necesitados, porque ellos sí necesitan del soporte del ejército para poder manejar sus parcelas y poder producir. Eso es una realidad, Axel. Bueno, definitivamente este tema pues desata una serie de reacciones. Por supuesto que lo que se busca acá es la seguridad de estas dos comunidades que han estado en conflicto siempre, pero también los que están de paso.